Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar en esta ocasión dentro del tema del Big Data. En Big Data, una de las partes fundamentales, primarias, en las cuales no tendría ningún tipo de sentido ir más allá, es la recolección de datos. La recolección en concreto de cantidades masivas de datos, de grandes cantidades de datos, que es lo que hace posible hacer el procesamiento y el tratamiento de información para después obtener predicciones, patrones de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta fase de la recolección y el procesamiento de datos, dentro de estas dos fases, tenemos dos grandes formas de hacerlo, dos grandes arquitecturas, dos grandes sistemas que son distintos y tienen propósitos distintos, que son el procesamiento por lotes o el batch processing y el procesamiento en streaming. Cuando hablamos del tratamiento por lotes o el batch processing, en cualquier tipo de proceso industrial, sin hablar en concreto de Big Data, hablamos de que se van a acumular materias primas, que en nuestro caso van a ser los datos, y cuando sean procesadas se va a hacer de forma continua, se va a hacer para toda esa cantidad que ha sido acumulada de una vez, entre comillas. Cuando hablamos en concreto del contexto del Big Data, se refiere a ejecutar procesos donde los datos se van a acumular y se van a procesar en grandes bloques, o lo que se conoce como lotes, en unos intervalos específicos de tiempo. No requiere que los datos se manejen en tiempo real. Los lotes de datos se van a recopilar, se van a almacenar y luego se van a procesar en un solo ciclo de ejecución, lo cual puede ocurrir en intervalos regulares o puede ocurrir a demanda, por ejemplo, cuando el usuario lo solicite. Va a depender del contexto y del propósito del sistema del que estemos hablando. Por eso que el procesamiento por lotes es ideal para tareas donde no hay sensibilidad al tiempo y la latencia no es un problema crítico. ¿Qué es eso de la latencia? La latencia es la frecuencia con la que se van sucediendo esos momentos donde va a ser necesario procesar la información. En este tipo de sistemas donde los datos se van a procesar por lotes, la latencia es generalmente alta, es decir, los datos se van a acumular durante un tiempo considerado alto antes de ser procesados. Cuando hablamos de volumen de datos, normalmente en estos sistemas hablamos de grandes volúmenes de datos que van a ser procesados en un ciclo de ejecución. Tiene sentido porque se acumula durante un periodo relativamente largo de tiempo y después se ejecutan todos esos datos. En cuanto a periodicidad, como decíamos antes, va a depender o bien intervalos fijos, contexto en el que estemos, a continuación mencionaremos algunos ejemplos, o bien cuando se haya acumulado suficiente información o el usuario lo solicite. En cuanto al uso de recursos, estos sistemas suelen demandar bastantes recursos porque se van a procesar una cantidad muy grande de datos. Entonces, durante ese ciclo de procesamiento se va a requerir de un alto nivel de recursos. En cuanto a las tecnologías que se utilizan para llevar a cabo este tipo de procesamiento de datos, muchas son comunes también a las que se utilizan en streaming processing, solamente que tienen, digamos, módulos, partes, enfoques distintos para una y para otra. Hablamos de Apache Hadoop, de Apache Spark, en su modo batch, claro, y de cualquier sistema actual de ETL, de extracción, transformación y carga de datos. Ejemplos de escenarios donde este tipo de procesamiento tiene sentido sería cálculo de reportes financieros mensuales en empresas medianas o grandes. Imaginaros una empresa como Amazon, una empresa como Inditex, la cantidad de datos en función de volumen de compras, nóminas, ventas que pueden mover en un mes. Entonces, en una empresa los datos de transacciones financieras, por ejemplo diarias, se recopilan a lo largo del mes y luego se van a procesar todas en un lote para generar un informe financiero. También el procesamiento de logs en las páginas web. Un sitio web grande puede acumular logs, registros de acceso durante todo el día y luego procesar estos registros durante la madrugada, por ejemplo. ¿Para qué? Para analizar patrones de uso, para ver si hay anomalías, para ver si hay algo que pueda hacer saltar una alarma de seguridad, etc. En el análisis de datos históricos, por ejemplo, las instituciones académicas o los centros de investigación pueden utilizar el procesamiento por lotes para analizar grandes conjuntos de datos históricos y realizar predicciones meteorológicas, por ejemplo, en base a datos de los últimos 10, 15, 20 años con el objetivo de detectar tendencias climáticas. En el caso del streaming processing, el procesamiento por streaming, estamos hablando de un tipo de procesamiento casi
o en tiempo real. Dentro del streaming processing hay un tratamiento específico que es el real time, el tratamiento de datos en tiempo real, pero podemos hablar de los dos como si fueran uno. En este caso, en lugar de esperar que los datos se acumulen para después procesarlos, lo que vamos a hacer es que se van a procesar según llegan. Esto va a permitir una respuesta inmediata o prácticamente inmediata y continua a los eventos que se van produciendo, haciendo que el enfoque sea ideal para contextos donde la latencia va a ser baja y es crucial que se responda a este tipo de latencia baja. Las características serían, acabamos de mencionar, una latencia baja, o sea, una demanda de respuesta, una frecuencia de respuesta relativamente alta, o sea, pasa poco tiempo entre ciclos de procesamiento de los datos. El volumen de datos no es normalmente, en comparación, tan grande como el procesamiento por lotes, pero hay que manejarlos de forma continua y constante, de forma regular. En cuanto a la periodicidad, lo que estamos hablando, continuo, constante, según van ocurriendo los eventos que hacen necesario que se traten esos datos, se van tratando. El uso de recursos se adapta al volumen de datos y a esa latencia. Entonces el uso de recursos tiene que ser eficiente. Si está bien optimizado, se consigue que sea eficiente y que se enfoque a las necesidades específicas. No va a ser lo mismo las necesidades de latencia de un sistema donde tenemos 2000 usuarios conectados generando eventos que un sistema donde tenemos 20, evidentemente. Como decíamos antes, hay muchos sistemas, hay muchos tipos dedicados a este enfoque de tratamiento de datos que confluyen con los del procesamiento por lotes. Los grandes sistemas utilizados a día de hoy son Apache Kafka, Flink, Spark Streaming, Amazon Kinesis, Google Cloud Dataflow también tiene sistemas de tratamiento de datos en streaming. Ejemplos de escenarios donde se utiliza Big Data y se utiliza este tipo de tratamiento de datos en streaming sería, por ejemplo, monitorizar las redes sociales. Una red social trata los datos en streaming prácticamente en tiempo real, entonces una empresa de marketing, por ejemplo, puede utilizar este tratamiento de datos para responder a menciones de su marca en redes sociales en tiempo real bajo unos determinados patrones de respuesta. Por ejemplo, detectar el fraude en transacciones bancarias. Los bancos implementan sistemas de procesamiento en tiempo real para detectar patrones sospechosos en transacciones y prevenir fraudes casi al momento, bloqueando esas transacciones. Por ejemplo, si tú utilizas tu tarjeta de crédito habitualmente en la provincia de Huelva, y hoy sacaste en el cajero a las 2:23 del mediodía dinero en Huelva, si a las 3:23 aparece una transacción de retirada de dinero en Singapur, pues automáticamente eso se detecta como un fraude y se bloquea. Esto sería un ejemplo concreto. Espero que estas aclaraciones, estas breves y directas aclaraciones sobre estos dos tipos de filosofías, de enfoques de gestión, de captura y de tratamiento de datos en Big Data os sean útiles, y cualquier duda que os surja, por supuesto, total libertad para que la comentéis y que hablemos de ello. Cuidaros.